corrupción le explotan en la cara al presidente Daniel Noboa. Aplicaremos un impuesto de hasta el 47.5% a bienes heredados. Daniel Noboa es corrupto y Luisa González quiere imponer un impuesto del 47.5% a las herencias. Estos videos tienen dos cosas en común. La primera, son falsos. La segunda, los dos intentan descalificar a los actuales candidatos a la presidencia de Ecuador en la segunda vuelta electoral del domingo 13 de abril. Porque, y de esto queremos hablarles aquí, ni el presentador del noticiero dijo lo que sostiene ese video que él dijo, ni la candidata Luisa González habló de esos supuestos planes para cobrar impuestos. ¿Y cómo es esto posible? Si vemos ahí claramente al presentador de noticias que muchos conocen de un canal español. Pues todo esto es gracias a la inteligencia artificial y una técnica conocida como el deepfake. Esta técnica permite generar tanto imágenes como voces que son altamente similares a las auténticas. Las herramientas digitales permiten desde hace un tiempo ya editar videos y audio. Si uno se maneja con cierta habilidad, se puede lograr que personas conocidas digan lo que uno quiera. Miren, si no, este ejemplo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la época de la pandemia. Entonces, ¿no crees que me preocupa mucho la saturación de hospitales, los muertos? Una frase falsa, para dejarlo claro, AMLO nunca dijo eso. Pero volvamos a la campaña electoral en Ecuador, donde el actual presidente, el empresario Daniel Noboa, y la candidata de izquierda Luisa González se disputan la presidencia en una carrera ajustadísima. Con los focos puestos en Ecuador, hace unos días apareció en redes este supuesto fragmento de uno de nuestros noticieros de DW. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad del derrame de petróleo en Esmeraldas, que ahora se confirma como el peor de la historia del país, con más de 25.000 barriles derramados. Según un documento interno del 20 de marzo. Inicialmente, la ministra de Energía atribuyó el desastre a un deslizamiento de tierra por lluvias, estimando 3.800 barriles, mientras su viceministro elevó la cifra a 10.000. Sin embargo, la nueva información expone un posible encubrimiento por parte del gobierno de Daniel Noboa, mientras su ministra hablaba luego de sabotaje sin tener pruebas. En la pieza se habla sobre una catástrofe ambiental que ocurrió de verdad, por un derrame de petróleo ocurrido a mediados de marzo en la provincia de Esmeraldas. Pero también de la supuesta noticia de que el gobierno estaría intentando encubrir el accidente para proteger a la compañía aseguradora. Ahora, nosotros podemos asegurarles que este reporte es falso. Se los probamos. Para empezar de la manera más simple, preguntándole directamente a Javier aquí en nuestra redacción durante la grabación de uno de nuestros programas. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad del derrame de petróleo en Esmeraldas. ¿Diste tú de verdad esta noticia? No, para nada. O sea, ni una sola de las palabras que aparecen ahí las dije yo de esa forma. Nosotros cubrimos, obviamente, el desastre ambiental en Ecuador, pero nada de informe falso, nada de acciones de encubrimiento. Es totalmente falso el video, es increíble. ¿Y qué te parece la voz? ¿Dirías que es tu voz? ¿Se parece a la tuya? Se parece totalmente. Yo reconozco que no es la mía 100% porque soy yo, pero amigos, familiares, gente muy cercana a mí dijo que si no les hubieran dicho, hubieran pensado que era yo. ¿Y cómo te enteraste de este video falso? Mira, me etiquetó una organización ecuatoriana que se encarga justamente de revisar este tipo de material y de identificar cuando hay videos falsos, y nos alertó a mí y a Deutsche Welle. También hay otros elementos por los que nosotros nos dimos cuenta rápidamente de que este contenido es falso. Por ejemplo, el logo usado en el supuesto programa es un logo antiguo de DW. También los rótulos son distintos a los que usa la DW como estándar. Otros detalles son ese rótulo de en vivo que nosotros no utilizamos, o esa cortinilla que aparece al comienzo y al final que tampoco empleamos en DW. Y si prestan atención, en los primeros 3 segundos los labios del supuesto Javier presentando la noticia de Ecuador no se corresponden del todo con las palabras que supuestamente dice. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado. En DW Verifica sometimos el audio con la voz de Javier a una prueba con algunos software de reconocimiento y estos arrojan una probabilidad de casi el 100% de que esa voz fue creada con inteligencia artificial. La cuenta que divulgó esta información, que es esta que ven en pantalla, borró unos días más tarde ese video fraudulento.
Ahora, la realidad es que para muchas personas que no se cruzan a diario con Javier o no identifican esos pequeños detalles de nuestro informativo, todo esto puede parecer muy real. También por algo que es evidentemente el objetivo de estas campañas de desinformación: aprovecharse de la imagen y el prestigio de noticieros y cadenas internacionales para intentar desacreditar a los candidatos con mensajes que parecen creíbles porque el público conoce esos canales. Hablamos en Quito con una colega que ha seguido muy de cerca esta campaña. El caso de los noticieros nos llamó la atención de que durante la primera vuelta, si bien es cierto, quizá hubo una pieza o dos, tal vez, en el caso de después del 23 de marzo, que fue el debate presidencial, se activó una campaña. Nosotros sabemos que es una campaña porque evidentemente fue de menos de 3 días, teníamos más de 7 piezas de ese mismo tipo, ¿no? Noticieros manipulados, noticieros todos internacionales, ninguno local, todos extranjeros, en los que había esta estrategia de que están supuestamente dando reportajes sobre Ecuador, etcétera, sobre todo, como te decimos, enfocado en el tema de desacreditar la candidatura de Daniel Noboa, involucrarlo con situaciones de narcotráfico. Aquí vemos fragmentos de muchos de esos supuestos noticieros internacionales informando sobre supuestos vínculos de Noboa con el narcotráfico. Seriamente o presidente do Equador, Daniel Noboa, que pode colocar en risco sua posición como presidente. O sus supuestos escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción le explotan en la cara al presidente Daniel Noboa. Así es, Martín. Entre todos los escándalos, uno de los más impactantes para los ecuatorianos fue... Pero este tipo de deepfakes también afectan a la otra candidata, Luisa González. Las investigaciones del equipo de Carolina concluyen que los fakes afectan a ambas partes por igual, aunque notaron una diferencia llamativa. 247 piezas que hemos verificado durante toda la campaña electoral, y prácticamente es un 50-50, ¿no? De que lo que hay distinto son las estrategias. Por ejemplo, en el caso de la candidata Luisa González, que es la candidata del correísmo, se ha hecho evidentemente una estrategia para manipular a través de deepfakes contenidos, entrevistas anteriores de ellas, para ponerla en una posición diciendo cosas que nunca ha dicho. Piezas como la que veíamos, en las que la candidata habla de unos supuestos impuestos, o esta otra en la que habla de la supuesta introducción de una moneda electrónica, los ecuadólares. Sí está dentro de mi plan de gobierno programado algún tipo de convertibilidad electrónica o dinero electrónico. Es posible que esa diferencia en la divulgación de fake news sobre los candidatos tenga que ver con las características de cada uno. La candidata González es una candidata que hace muchísimas entrevistas, está en muchísimos meetings, hace muchas declaraciones, a diferencia del candidato presidente Daniel Noboa, que en cambio tiene un perfil mucho más reservado, mucho más hermético todo alrededor de él. Lo decíamos al comienzo y lo reiteraba Carolina, son estrategias que fabrican contenidos que parecen creíbles para muchos usuarios, ya sea porque reproducen el comportamiento conocido de los candidatos o porque usurpan la identidad de medios internacionales como el nuestro. Esta campaña electoral en Ecuador mostró en cierta forma un fenómeno bastante nuevo en las estrategias de desinformación en América Latina. Porque además de las publicaciones falsas en X, Instagram u otras redes que estamos observando desde hace años, parece que estamos viendo también por primera vez, al menos de forma tan sistemática y planeada, el mal uso que se le puede dar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha tenido un papel protagónico, no solamente porque es una de las cosas que más se han propuesto en los planes de gobierno de los candidatos, sino que en el ámbito de desinformación ha sido una estrategia, una herramienta fundamental. 1 de cada 5 piezas de desinformación viral que nosotros verificamos durante la campaña fue manipulada o generada con inteligencia artificial. Y lo visto en esta campaña también nos enseña que tenemos que estar preparados para este nuevo tipo de fakes. Los deepfakes han sido uno de los ingredientes fundamentales, sobre todo porque yo creo que en Ecuador muchas personas no estaban conscientes de que existía este tipo de desinformación y se han visto expuestas y han caído, ¿no? Y te digo, gente informada, periodistas, políticos, personas que están en el medio que han compartido deepfakes porque simplemente ven que es demasiado realista, y hemos visto que las herramientas que se han utilizado para crear estas efectivamente son muy sofisticadas. En resumen, mucho
cuidado con supuestas piezas de nuestros noticieros que en realidad no son nuestras. Una forma de descubrirlo es buscando en nuestras plataformas, ya sea YouTube, Instagram o TikTok, piezas difundidas por cuentas no oficiales y sospechosas que dicen estar divulgando supuestamente información de DW. Y en caso de dudas, siempre pueden escribirnos si creen que hay algún contenido extraño que nuestros verificadores de datos deberían revisar. A esta dirección, dwverifica@dw.com. Hasta la próxima.